Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Acá nos estamos reencontrando para realizar una nueva transmisión en vivo a través de Instagram en una nueva entrevista que vamos a tener. Hoy me parece que se va a venir una charla muy pero muy especial con un periodista reconocido, él también es abogado, es escritor y creo que yo considero que hay mucho para aprender acerca de él, sobre cómo es el periodismo de investigación, el manejo de las fuentes, de qué manera se realizan los libros. De hecho, él hace muy pocas semanas lanzó la segunda parte de uno de los suyos. Es decir, que creo que se abre lo que es un abanico de temas que es muy interesante para ir hablando y tocando. Ya lo voy a estar invitando en este momento, como tiene que ser. Y la realidad es que estoy muy contento de charlar con él. Vamos a mandarle la invitación. A ver, ahí está, ahí lo estamos. Yo creo que va a dejar muchos conceptos y será entretenida para aprender. Ahí lo estamos viendo. Hugo Alconada Hola Mon, ¿cómo Nico, estás? ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, Hugo. Para mí es un placer enorme estar acá con vos. Al revés, muchas gracias a vos, tanto por la invitación como también por la paciencia para lo que nos están viendo en este momento. Además, enseñame, porque yo voy aprendiendo, no sé ni siquiera dónde tengo que mirar, yo creo que tengo que mirar Esto es sobre ahí, la marcha, ¿no? Esto es ahí sobre la sí. marcha. Igual te Eh, escucho bien, te veo bien, así que estamos perfectos. Perfecto. A ver, quería agradecer la paciencia que has tenido para los que nos están viendo ahora. Nico me consultó, me contactó hace, ¿cuánto? Un par de meses, ponele. Y sí, serán 3 meses, ¿no? Más o menos. Por eso, si yo venía Sí. hasta la manija con un par de libros, uno es Pausa 12, que estaba recién hablando, que me aparezco Ahí más lo full estamos con un viendo. libro acá atrás. Eh, Uno es el libro este y dos estoy con un libro de ficción. Así que después ya si querés hablamos sobre eso. Pero estaba a mil, más la cobertura electoral, más lo Pandora Papers, así que estaba detonado. Así que te agradezco la Sí. paciencia que has tenido. ¿Eh? No, 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 te agradezco mucho a vos por haber aceptado. La realidad es que sí. A ver, yo también, yo me dedico, bueno, más que nada a lo que es el periodismo deportivo, más allá de también tener otros rubros. Pero digo, el periodismo político es algo que siempre, ¿no? Me imagino que te, a ver, te influye el tener mucho tiempo, digo. La realización de los libros, el trabajo en lo que es el diario. Hay justamente, mira, pocas pausas, ¿no? Para tener un poco de tiempo libre Sí, y disfrutar de tu vida cotidiana, digamos. sí, la verdad que sí, Nico. A ver, mi trabajo es esencialmente para el Diario de la Nación, donde a su vez el eje central son las investigaciones. De hecho, recién venía a 1000 por hora escribiendo para tratar de llegar al tiempo para esta conversación. Así Muchas que gracias. mandé un mail al diario con una nota que me pidieron y ahí ya estoy ahora atento a ver si me salta algún pedido o algo. Y ese es el trabajo central. Y después tenés además que, porque yo quiero empezar a desarrollar estas entrevistas a figuras globales, comenzó durante la pandemia, continuó luego, y de eso podemos hablar, y al mismo tiempo también estoy, por un lado, con lo que escribía para el New York Times, ahora es para el Washington Post, al mismo tiempo colaboro con la Fundación García Márquez, hago las investigaciones globales, pero yo tengo una diferencia, Nico. Primero, yo soy mucho más grande que vos. Segundo, de hecho, mis hijos creo que si no tienen tu edad le pegan en el poste, parecen un Yo tengo poquitito más. 20 años. Yo ¿Cuánto? tengo 20 años. 20. 20. Ah, mirá, yo tengo hijo de 21, hijo de 19, hija de 15. Más o menos. Sí, por eso. También me pasa lo que te pasa a vos con tus papás. Que qué? ¿Fin de semana? Vos rajás. Entonces, a mí me pasa que ya no estoy a cargo de los chicos como hay que llevarlos a la plaza o llevarlos a un cumple. Agarran el auto y tengo que salir a pedir la captura para que me devuelvan el auto. Entonces, lo que me ocurre a su vez es que tengo más tiempo libre, que a su vez, como mi mujer por ahí sale con sus amigas o lo que fuera, y yo quedo un sábado a la tarde acá. Y en vez de ponerme a ver televisión, ya entrené,
Y entonces lo que hago, me pongo a escribir un libro, y ese libro ha sido este otro de ficción que podemos hablar, pero que en definitiva me tomó 5 años desde que di el primer paso y que lo entregué hace 10 días a mi agente literaria, que es la que tiene que evaluar ahora si tiene sustento como para mejorado, corregido y editado. Hay margen para eventualmente ofrecerlo a una editorial, o tiene que agarrar un arma y 3 tiros así y se terminó el borrador. Sí, es bastante agitado. Eh, Además, yo sé que vos no sos de dar entrevistas, más allá de lo que es tu exposición, por lo que son los artículos, los libros, no sos de hablar, y es por eso también bueno, creo que es algo para aprovechar y mucho estar hablando y también aprendiendo, porque creo que vos sos un gran maestro, es por eso que yo también, viste, te insistía, y el decir que estoy interesado realmente. Eh, a ver, Hugo, la realidad es que hablando ya de pausa, ¿no? Entrando en el tema del libro. En la primera parte entrevistaste, por ejemplo, a Angelina Jolie. ¿Cómo es entrevistar a Pero esa todos los clase? varones me preguntan, me mencionan esa entrevista. Caen todos en esa. Todos en lo mismo, ¿no? No, pero, Sí. a ver, una figura, digo, como Angelina Jolie, que es absolutamente consagrada en lo que hace, ella hace mucho, pero mucho tiempo, genera, ¿no? Como un orgullo de decir, esta persona en la previa es difícil conseguirla, pero qué bueno que yo pude, digamos, seguramente con el tiempo y con un proceso en el medio, pero qué bueno haber llegado a eso, ¿no? Sí, esa entrevista, recordemos que está centrada en su rol, no como actriz, sino como embajadora de las Claro. Naciones Unidas para los refugiados, ¿no? Con todo el drama que ese significa. Entonces, tanto esa entrevista como otras resultó muy reconfortante conseguirlas, y al mismo tiempo resultaron un aprendizaje, porque de hecho ocurrieron en este mismo lugar. Yo estaba acá. La mayoría de las entrevistas las hice aquí, Qué en este honor. escritorio. Y lo mejor fue justamente el que resultaron como clases particulares con algunas de las personas más brillantes del planeta. Y entonces era tener la oportunidad de conversar tranquilos, 40 minutos, 1 hora. Y por supuesto, Nico, que la esencia de esas entrevistas salieron en el diario La Nación. Entonces, el que por ahí ahora nos está viendo dice, bueno, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué vas a publicarlo en el libro, ratón? O sea, si ya lo difundiste en el diario La Nación, ¿para qué hacerlo en un diario? Porque vos lo sabés igual que yo, Nico. Lo que por lo general sale en, por ejemplo, un artículo gráfico, incluso en Internet, es la esencia de lo que se conversa. Y vos sabés, al Claro. igual que yo, que una conversación de unos 20 minutos te sobra para un texto largo para Sí. subir. Con lo cual, imagínate si hablaste durante 1 hora, te está sobrando 2 veces el material que incluiste, quedó afuera. Y yo lo que sentía, Nico, era que tanto con Angelina Jolie como con otras figuras, que era un desperdicio haber conversado durante 1 hora y que más de la mitad del material, que era valioso, se quedara afuera y que me lo quedara yo solo. Entonces el libro no te genera ganancia, no es que uno lo hace por el dinero. Lo hice por esta idea de decir, mira, aprovechemos y démosle una segunda oportunidad a estas entrevistas, porque muchos de los contenidos que ofrecen lo vale. Claro, es una cuestión también de espacio, ¿no? Porque no entra por ahí en el diario una conversación Mira, yo justo también hace poco hablé con un ciclista de Colombia, 25 minutos, y lleva, digamos, su extensión. O sea, es como que la idea justamente es no tratar es tratar, digo, de no perder todos los temas que se fueron hablando. Te doy un ejemplo nimio. Las entrevistas de los domingos en el Diario de la Nación eran más o menos, recuerden el número, da igual, no hagan el cálculo, pero para los que nos están viendo, eran más o menos, Nico, unos 12.000 caracteres con espacio. Mientras que la de los miércoles eran unos 9.000 caracteres con espacio. Ahora, para que quede claro, la entrevista mínima fueron 25.000, así que ya era el doble. Una de las entrevistas más largas fueron de 45.000, es decir, era más de 3 veces el material crudo al material publicado. Por supuesto hay mucho que es hojarasca,
lo que al principio rompes el hielo, la despedida final, pero aún sacando eso, te sobraba, pero preguntas y respuestas enteras, interesantísimas, que debíamos dejarlas afuera. Entonces, yo lo sentía como eso, es decir, es una oportunidad perdida, vamos a darle un segundo vuelo. Y ahí salió tanto Pausa uno como después, porque a ese libro le fue muy bien, en la editorial me dice, ¿por qué no hacemos Pausa 2? Porque acá hay una segunda oportunidad de dar un segundo recorrido. Ujú. ¿Y hay alguna diferencia entre pausa uno y pausa 2, obviamente los entrevistados, ¿no? Pero me refiero, ¿alguna diferencia sustancial en lo que son los temas o en alguna otra cosa? Sí, te diría que sí, Nico, porque el uno ocurrió mientras que la Argentina vivíamos el encierro y el inicio de la pandemia. Con lo cual era decir, mirá, no tenemos claro dónde estamos parados, todavía no había vacunas, todavía era un signo de pregunta cuánto tiempo íbamos a tener que estar guardados, cuál iba a ser el impacto real de la pandemia, mientras que los que están entrevistados para el segundo libro ya es con vacunas aprobadas, ya en proceso de distribución o distribuidas. Yo ya incluso cuando empecé alguna de esas entrevistas ya estaba inoculado con una dosis. Y además era que nosotros todavía estábamos o saliendo de la cuarentena o recorriendo, si querés, otra vez las calles. Mientras que a su vez en Europa estaban viendo venir como si fuera el siguiente invierno. Es decir, como diciendo, ahora viene otra vez eventualmente un cachetazo. Entonces, es, si querés, uno de los ejes centrales que diferencian pausa de pausa 2, que justamente ese contexto que vivimos. Claro, claro, sí, totalmente. Ahora, en lo que es el periodismo de investigación, seguramente vos tenés una trayectoria enorme. ¿De cuánto te dedicas a esto? ¿De qué edad? Y mira, empecé a hacer los primeros palotes en 1999, hace 22 años. Claro, y con 22 años, ¿qué fue lo más loco? No te voy a preguntar por ahí, ¿viste la investigación que más te gustó hacer? Porque quizás es complicado ponerle un grado, sí, quizás están en medio los gustos, pero ¿qué es lo más curioso que te llegó, que viste, o que escuchaste, o que trabajaste? Uy, hubo varias situaciones de esas que incluso hablando en la redacción, decíamos que si las contábamos la gente no te lo cree. Porque, a ver, te doy el título, Nico, vos que sos periodista. La realidad supera la ficción, todo el tiempo. Si Y, lo a has ver, llenado, no te sale. sí, de hecho vos lo ves en una serie de Netflix y vos decís, pará, pará. Bueno, eso lo hemos vivido. Y no solamente yo, o sea, a muchos colegas les ha pasado esto. Y es un desafío. Al mismo tiempo, sí, situaciones insólitas. Yo, por ejemplo, he ingresado a dos países sin que quede registrado en un pasaporte. Y he pasado en un país, estuve 4 días en los cuales mi mujer no sabía dónde yo estaba. De hecho, fueron un poco más de 4, fueron 5 días, en los cuales yo estuve desaparecido del planeta. O sea, yo le dije a mi mujer, tengo que hacer esto, tengo que desaparecer para poder hacer mi trabajo sin dejar huellas, para, así que no te voy a llamar, no esto, no acá. Si yo estaba con un amante era exactamente lo mismo, pero mi mujer confía en mí. Entonces, yo desaparecí, entré en otro país, de otro continente, sin dejar registro en el documento, y avancé, y después salí. De eso hasta cosas, digamos, propias de nuestra labor, ¿no? Algunas que sí son creíbles, otras son más duras. Pero a mí me pasó, por ejemplo, de cruzar la frontera caminando entre México y Estados Unidos de manera ilegal, con un coyote, una espalda mojada, como ellos le dicen a los guías. Desde eso hasta entrar al Santo Sepulcro en Jerusalén, con un custodio con una 32 atrás en el cinturón, en medio de una situación que al final no fue, pero que parecía que iba a ser una intifada. Entonces yo estaba en el Santo Sepulcro, adentro de la iglesia, con un custodio en Jerusalén, en lo que parecía que podía llegar a armarse un polvorín. Tenés esas situaciones insólitas hasta lo normal de cualquier periodista, que a vos también lo has vivido en tu trabajo, que por ahí te pasás 6 horas como un estúpido
esperando para que salga alguien, y cuando lo vas a encarar, la persona dice, no voy a hablar. Me digo, bueno, bien, listo. Y te vas y perdiste. O sea, pues Claro. lo que se entera el que está del otro lado, por lo general, es la que te sale bien. Todas las veces que vos fuiste al choque y rebotaste, la gente no se entera. Es como en estas entrevistas. La gente de la que se enteró, Nico, son de las que sí pude hacer. Ahora, lo que no saben es que reboté la inmensa mayoría de las veces como pibe en discoteca. ¿Entendés? Vas, ¿Tenés la va, va, cuenta? va. ¿Tenés ¿Eh? la cuenta de cuántos más o menos llegaste a contactar? Sí, sí, de hecho tengo, si querés te lo muestro, pero tengo acá un Ah, Word. sí, si lo tenés a eh, mano. Creo que es interesante porque también es aprender, ¿no? Digo, aprender cómo se gestionan las entrevistas, que a veces es hasta un poco de suerte, de Mirá, que... tengo que ver, yo ahora debo tener un índice de efectividad que debe ser del 25%, ponele. Sí, Es decir, habré pedido 400. Y mira, a ver, no sé cómo tengo que hacer acá. Yo creo que acá hay una forma de modificar la pantalla para ver la sí, punta. sí lo tenés, te tiene que aparecer abajo, si no, no te hagas problema que Ah, más mira, o menos mira, dándole prende. Mira, números. ese es el Word. Entonces, no sé si se llega a ver, pero la primera columna es las entrevistas por pedir, la segunda son las de pedido, la tercera es las rechazadas, las cuartas pendientes, las quintas en desarrollo, sexto que está para publicar y séptimo los publicados. Que a su Ah, tenés vez, no sé todo si bien así como ordenado, sí, no sí, es sí. que... Sí, además, mirá, por ejemplo, las publicadas, y si voy para abajo, espérame, Ahí primera está, ahí página, se ve. segunda página, tercera página, ¿entendés? Y lo mismo con los rebotados y todas esas cosas. O sea que sí, sí, o sea, está organizado de un modo que me permita decir, a ver, ¿a quién Tener el le pedí la panorama. entrevista? ¿Cuándo se la pedí? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo se la tengo que volver a pedir? Y entonces estás como, bueno, lo que hiciste vos conmigo, es decir, mira, Nico, ahora no puedo, estoy complicado, por favor, ¿me podrás contactar dentro de 2 meses? Y vos te anotaste en una agenda, llamar Hugo, 2 meses, y los 2 meses, Sí, hola, ¿qué tal? Es exactamente lo mismo. Entonces, hay veces a su vez que fructifica, y a vos también te ha pasado, que hay veces que vos crees que hiciste todo bien, llegaste hasta la última puerta, y en la última puerta te dicen, lo lamento. Entonces, por ejemplo, yo llegué hasta el secretario privado del Dalai Lama, un señor que está en el Tíbet, un monje, y toda buena onda, todo. No. Lo mismo con Angela Merkel. Hice todo el recorrido, llegó hasta Berlín, hasta el vocero que la tenía a Merkel ahí, y el tipo mm, me dice, lamento, no. Bueno, listo, y ahí empezás de nuevo. claro, sí, sí, es así. El trabajo es así. Ahora, vos también sos abogado. ¿Dónde estudiaste abogacía? El día que me muera me voy al infierno directo, abogado y periodista, imagínate eso. Esa es No la tenemos. frase para describirse, ¿no? Sí, sí, sí. El lado bueno de eso, Nico, es que cuando me vaya al infierno, abajo va a haber un montón de viejos conocidos de un montón de Claro, investigaciones que le voy a poder decir, ahora contame la completa, ya estamos jodidos, estamos abajo, ahora contame todo lo que ya me está, faltó. Claro. claro. Yo estudié Derecho en La Plata, pero estudié Derecho sabiendo que quería hacer lo que estoy haciendo. Es decir, no es que estudié Derecho y después giré, sino que mi camino de entrada yo ya tenía más o menos para este lado. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en cuarto año de la secundaria y quinto año, empecé a ir a charlas o conferencias de distintos periodistas que yo a su vez me resultaba interesante consultarles qué carrera me sugerían seguir. Así es como contacté a José Ignacio López, a Joaquín Morales Solá, Eduardo Van der Koy, Sergio Rubín, o sea, un montón de personas. Y curiosamente coincidió la mayoría en un muy buen consejo, que fue, lamento decirte esto, Nico, pero que no estudiara periodismo. Así que a lo que nos están viendo ahora, señor, señora, señorita, señorito, no estudien periodismo. ¿Por qué es esto? Lo que me dijeron es, al menos en mi caso, Nico, lo que me dijeron es,
para lo que vos querés hacer, que es, por ejemplo, periodismo político, periodismo de investigación, ¿acaso te sirva más estudiar o derecho, o ciencias económicas, o relaciones internacionales, o incluso historia, para después hacer una maestría en periodismo y entonces complementar, pero que para lo que vos querés hacer te va a dar un grado un poquitito más de especialización para estas temáticas que vos querés tocar? Y fue realmente así, sirvió. Claro, sí, eso te iba a preguntar, digamos, te sirvió también para entender cómo funcionan seguramente muchas leyes, ¿no? Sí, Eh, sí. claro, Y además, ¿sabes qué? Para poder interpretar en algunas ocasiones expedientes administrativos, expedientes judiciales, legajos societarios, es decir, distintos aspectos que estudié en la carrera en derecho administrativo, en derecho comercial, en derecho civil, en derecho procesal. Entonces me permitió ir enganchando. Por supuesto que, visto en perspectiva, y dado que uno de los ejes que suelo tomar en mis investigaciones es el fraude corporativo y el lavado de activos, eventualmente también otra carrera, hoy viendo perspectiva, podría haber sido ciencias económicas, contabilidad o, por ejemplo, economía o licenciatura en finanzas. Ahora, francamente, yo creo que no tenía la capacidad para eso. En cambio, el derecho me apasionó y de hecho me gustó mucho y yo tengo todavía la matrícula activa como abogado. No ejerzo como abogado, pero sigo teniendo la matrícula por dos motivos. Primero, la jubilación, porque yo ya estoy viejo. Tengo 47 años, tengo más años de aporte jubilatorio de lo que me faltan por pagar. Primero. Y segundo, porque el carnet de abogado, que lo tengo en la billetera, a mí me ha permitido entrar a lugares que de otro modo no. Me ha claro. permitido entrar a tribunales, me ha permitido entrar a determinados despachos, o pedir alguna documentación. Acordate que no te la voy a hacer larga, pero la legislación establece que el abogado puede hacer algunos pedidos de informes tal y como fuera un juez. Con lo cual yo puedo pedir algunos informes que una persona, un ciudadano común, si no fuera abogado, no. Entonces a mí el tener la matrícula activa me sirve para mi propio trabajo periodístico. Entonces, la verdad que ha sido un golazo eso. Y hoy te digo, fuera broma, me siento más abogado que nunca. Imagínate. Y planteaste, a ver, suena hasta disparatado, creo yo, esto es una opinión personal, ¿no? Pero dejar el periodismo y dedicarte solo a la abogacía, en algún No, momento, nunca. no, no. A ver, lo tomé en consideración varias veces por estado de necesidad. Entonces, mirá, de hecho yo los primeros, me recibí en el 97, 96, ejercí 90 y unos meses ahí y me fui con la matrícula activa a estudiar a España. Volví en el 99 y trabajé del 99 como abogado hasta el año 2005, entonces trabajaba a la mañana como abogado en tribunales, a la tarde primero en el diario del día y después en el diario de la Nación. Pero porque yo necesitaba pagar la olla, no llegaba a fin de mes como periodista. Tenía un salario, me acuerdo que mi primer salario en el diario del día fue 844 pesos con 30 centavos. Y no llegaba a fin de mes. Y entonces, de hecho, ejerciendo como abogado, fue como gané un par de juicios y con uno de esos, con un otro abogado que se portó muy generoso conmigo, llegué a comprar mi primer departamento. Entre ese dinero que cobré en honorarios, más lo que pude sacar un préstamo hipotecario. Entonces, me dio de comer el derecho. Ahora, al mismo tiempo, hoy, ¿qué me gusta? El periodismo. Y entonces solo ejercería el derecho si por el motivo que fuera no pudiera ejercer el periodismo. Te doy un ejemplo. En dos ocasiones yo renuncié al diario La Nación. Renuncié en discordancia con decisiones editoriales que habían tomado. Y yo, el primero de las veces que pasó eso, yo llamé a mi viejo, llamé a mi suegro y le dije, mirá, por como viene la mano, me voy. Y entonces, porque me voy, probablemente no voy a conseguir laburo como periodista, porque además la situación está muerta, laboral está muerta. Entonces, probablemente voy a tener que volver a ejercer el derecho. ¿Vos me podés hacer el aguante mientras que yo pongo en marcha la rueda? Dale, Hugo, vamos para adelante, te bancamos, no sé cuándo. Y finalmente
la renuncia fue rechazada en el diario, largo de explicar y demás, pero digamos, en un momento evalué volver al derecho justamente por eso. Mira, qué revelación. No sé si alguna vez lo habrás contado, pero digo, qué fuerte, ¿no? Hugo con Adamón, que en su momento no estuvo tan lejos de renunciar en uno de los principales medios donde trabaja, pero esto también me parece, Hugo, que habla de, a ver, de tener la capacidad siempre de no ser rígido en lo que es el pensamiento, ¿no? Porque está todo bien con el proyecto y con el objetivo y el querer llegar a hacer algo y mantenerse, pero hay algunas situaciones que incluso escapan de nosotros, hay otras que dependen, pero hay otras que escapan, que no dependen. Entonces, también creo que es importante no estar abierto y saber que hoy haces periodismo, hoy haces cualquier cosa que te guste, pero que el día de mañana puede llegar a pasar lo que sea y que también tenés que estar capacitado para ejercer otra labor. Sí, son las reglas del juego y en nuestro oficio, nosotros a veces metemos los dedos en el enchufe. Y más de una vez al diario yo le he causado problemas. Y yo más de una vez he querido mandar al diario al carajo. Y más de una vez el diario me ha querido mandar al carajo a mí. Y en esto tenemos que ser grandes. Y el creer en el cuento ¿viste? De Blancanieves o, ¿viste? La versión Villingan de la historia es una estupidez. Porque es una estupidez pensar que, por ejemplo, viene un medio de comunicación, el dueño de agarre dice, hoy le vamos a pegar a X, Y o Z, o al revés, viene y te dice, hoy no le pegamos a nadie. Ni eso, ni que tampoco es que uno está abrazado todo el tiempo al medio de comunicación. Tenés tus diferencias, tenés tus discrepancias. De hecho, acá, está por acá, es de Roberto Siricaro, que es un libro sobre el diario de la Nación. Si lo encuentro, te lo muestro. Ah, dedicado al diario. Sí, sobre el diario. Está acá atrás, justo acá atrás. Es este. La política Sí, se mirada ve desde perfecto. arriba. Que habla justamente que el diario de la Nación, por ejemplo, tiene como dos grandes vertientes. La vertiente que es más católico-conservadora y la corriente que es más liberal-progresista. Y eso lleva a que por momentos una determinada línea cobra prevalencia y por momentos gana o cobra prevalencia la otra. Y yo me siento más cómodo, si querés, con la línea más liberal progresista, no con la nacional conservadora. Y tenés pujas y tenés diferencia. Y esto no es que una cuestión como si fuera de buenos y malos, no. Es de discrepancias ideológicas. Y es normal que ocurra, ocurre en todo lado. Ni vos Claro. estás 100% de acuerdo con tu jefe en absolutamente todo, porque no lo estás ni siquiera con tu mujer, no lo estás ni con tus viejos, que pensás distinto, en algunas cosas vos lo hacés distinto, y es normal, es parte de la vida. Entonces, eso es lo que explica, por ejemplo, que en su momento uno de los cortocircuitos públicos más visibles ocurrió cuando, ¿te acordás? Había ganado recién Mauricio Macri y el diario publicó una editorial que muchos en la redacción, tampoco todos, muchos en la redacción no estuvimos de acuerdo y expresamos nuestra discrepancia, incluso públicamente, incluso por redes sociales. Y el diario, a su Ah, vez, al día siguiente dejó claro, consignado, decir, esta es nuestra posición, y parte de la redacción piensa esto otro. Listo. Bienvenido claro. sea. Es saludable que exista eso, porque también para el lector me parece que es saludable que sepa que no es una posición monolítica y que tenés matices y grises e incluso contradicciones. Entonces, lo mismo me ha pasado en mi trabajo, que hay veces, te doy un ejemplo. En teoría, sí, la teoría es de que la investigación está buenísima y la investigación periodística es el valor añadido y es la sal y pimienta del oficio y todo lo que quiera y el biribiri de todos los violines. Ahora, y después tenés que de repente vos vas a publicar algo, como me pasó a mí, y terminé encontrando un posible ruido, un posible chanchullo que involucraba a la empresa Garbarino. En ese momento, una de las empresas anunciantes más importantes del diario, si no era la más importante del diario. Claro. Y cuando yo voy a publicar eso, la gente de Garbarino dice, si ustedes publican eso, nosotros retiramos la publicidad del diario, de todo el año. Sí, en la teoría está fenómeno. Ahora, de repente vos ves que, Sí, pero vos estás. ves, Claro. vos decís, claro, el diario te dice, mamita querida, vos publicás, ¿estás seguro de lo que vas a publicar? Sí. Bueno, dale para adelante. ¿Estás contento? No.
Si le hice perder algo así como, no me acuerdo ahora, pero era como $1.000.000 en pérdidas durante un año. Que al diario le hice perder, no me acuerdo la cifra, pero supongo que era $1.000.000 o más. ¿El diario está contento con perder $1.000.000? ¡No! Ahora, al mismo tiempo, ¿me bancó? Sí, gracias a Dios, sí. Ahora, al mismo tiempo, tampoco la versión Heidi. ¿Por qué? Porque por otro lado yo sabía que si causándole una pérdida de $1.000.000 al diario, yo a su vez me equivocaba en una coma en lo que publicaba, yo el mismo día que publicaba eso y venía la desmentida, porque Alconada se equivocó en una coma, yo tenía que agarrar una caja de cartón, agarrar mis cosas del diario e irme. No quedaba otra. Entonces, fuera de la versión villiquen de la historia, estas son las realidades. Del mismo modo que cuando yo publico eso y el diario banca la publicación, pierde $1.000.000, el diario a su vez está en pleno programa de plan de retiro voluntario. Hubo amigos míos que se fueron. También dicho, no ocurrió así lineal, pero planteándolo como parte de este debate que es un poco más profundo y un poco más rico de lo habitual. Eso, ¿lo ves? A vos como periodista te hace temblar los dedos, porque decís, mirá, si me hubiera hecho el boludo, algunos de mis amigos se hubieran quedado dentro del diario. La próxima vez que vas a publicar, vos lo pensás 2 veces. Obviamente que seguimos publicando y hubo otros episodios en los cuales otras empresas retiraban publicidad por materiales que publicamos. Pero digo, fuera de lo blanco y lo negro o de lo que intenta hacerse como monolítico, hay un montón de matices y contradicciones propias de nuestro oficio. No, a veces también pasa de esto que decís vos, de ejercer también con una presión importante. No solamente sobre el tema, porque ya los temas en sí algunos son muy pesados y que requieren de mucha investigación, de mucho tiempo e incluso hasta a veces de bastante paciencia, pero también por las consecuencias, que esto es lo que vos contabas. Tenías como las dos bisagras también. Y a ver, a mí me pasó yo fui el que reveló la presencia de ejecutivos del grupo Techín en la causa Cuadernos. Publiqué eso y generé de inmediato que uno de los ejecutivos se declarara culpable y confesara, que a su vez generó que otro se declarara culpable y confesara, que a su vez llevaron al procesamiento de Pablo Roca. El grupo Techín es amigo y en un momento, cuando fue un momento muy complicado para el Diario de la Nación, después de 2001-2002, fue el que puso el dinero para mantener vivo el Diario de la Nación. Con lo cual, si querés, al Diario de la Nación no le hacía gracia de que yo terminara complicando a un tipo que les dio la mano en el momento de mayor debilidad, o en uno de los momentos de mayor debilidad en la historia del Diario de la Nación. Entonces, ni eso, ni al mismo tiempo, imagínate lo que fue cuando nosotros publicamos en el fin de 2013, todavía Cristina Kirchner presidenta, y yo revelé que la familia Kirchner habían desarrollado un entramado de lavado de activos a través de los hoteles. Yo estaba acusando a la presidenta en ejercicio de presunto lavado de activos. ¿Vos sabés lo que es eso con un diario? Es decir, esto sale mal y al diario lo cierran. Claro. Lo mismo cuando después revelé el tema de, por ejemplo, Cristóbal López y la operatoria con impuestos. O después, más allá que le metieron el chimichurri y tergiversaron lo que hicimos, cuando revelamos Pandora Papers con Mauricio Macri adentro. O cuando revelamos el capítulo argentino del Lavallato y estaba adentro desde Julio De Vido hasta Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri. Son todos casos sensibles en los cuales voy a decir, mira, acá me equivoco en un acento y me matan. Primero. Y segundo, trabajás. A mí me gusta lo que hago, así que no lo dramatizo. Pero trabajo. Me pasó en uno de los casos que yo estaba escribiendo y cada página que terminaba de escribir, con todos los memos, los informes, todo, yo mandaba a imprimir y tenía al número 1 de la redacción acá, al director de legales acá y a un abogado externo acá atrás. Y los tres leyendo no me podían o no quisieron decirme esto no lo publique, pero sí lo que había era decirme, Hugo, esta palabra no comemos un juicio, ¿podés poner otra palabra? Entonces era debatir con ellos qué palabra era la correcta o qué teníamos que modificar, por ejemplo, ponerlo en condicional o remarcar que teníamos documentos que sosteníamos lo que estábamos publicando.
porque sabíamos que un desliz y teníamos un verdadero serio problema. De hecho, hubo investigaciones mías por las cuales intentaron bloquear la publicación del Diario de la Nación. Entonces, sabíamos que era eso, deslices que podían al diario causarle un verdadero dolor de cabeza. Hugo, y sacando lo que es el periodismo, ¿no? Y volviendo a lo que manifestabas antes, para también descontracturar un poco, viste que a veces es necesario, más en estos temas. Vos corres maratón, ¿no? Tengo entendido, ¿te gusta correr? De ¿Cuántos hecho, este kilómetros reloj haces? que tengo puesto no es casualidad. No voy a decir el nombre para no hacer el chivo, pero sí, a mí me gusta. Yo estoy corriendo en este momento, estoy corriendo unas 50 kilómetros semanales en 4 salidas. De hecho, por eso es el color que tengo, es porque tengo ahora no me va a salir, se llama síndrome de Hilbert o algo por el estilo. Que es cuando generas demasiada bilirrubina y al generar demasiada bilirrubina y te pones al sol, automáticamente te pone dorado. Mirá, ve cómo tengo la cosa ahí, pero es como los camioneros, viste, que tengo la remera de correr acá y acá. Claro. Entonces, sí, mis dos, si querés, formas en las cuales trato de bajar la locura que tengo son salir a correr y, curiosamente, escribir. Pero no escribir de este tipo de investigaciones, sino, como dijera, este libro de ficción que estoy escribiendo ahora. Entonces, uno de los apodos que me han puesto mis amigos es Forrest Gump. Claro, te dicen dedos también en La Nación, ¿no? Por lo rápido que escribís. Ahí, sí, veo que hiciste tu trabajo previo, sí, así es. Hay que investigar, vos sabés muy bien de esto. Porque ahí uno de los motivos es que mi coche escuela en el periodismo fue el diario El Día de la Plata, que es un diario mediano de la Argentina, un diario local y regional, donde yo tuve unas grandes agarradas, tuve unas peleas fenomenales, pero por trabajo, ¿no? O sea, propio de esto, para mí hay que ir por acá, no, para mí no, no, te equivocás, que el enfoque es este, no, que yo soy el jefe, o sea, lo normal de cualquier redacción. Pero al mismo tiempo fue un coche escuela del recarajo. Y yo le tengo mucho cariño, los mejores recuerdos de tanto el diario como de los colegas. Y fue uno de esos lugares. ¿Seguís teniendo contacto con ellos? Sí, sí. Y de hecho fue como un coche escuela y fue como un hospital público. Que cuando vos, un médico recién recibido a una clínica privada, le dicen, nene, vos quédate quieto, vos entrás al quirófano, pero no se te ocurra tocar el instrumental, vos solo mirá. Mientras que en el hospital público, vos llegás, todavía no tenés el diploma y ya te dicen, tenés que operar a ese. Es decir, ¿cómo? Sí, problema tuyo, acá estamos colapsados de laburo, tenés que operar. Y te aviso, no hay anestesia, date maña, suerte, pum, y se van a laburar. Entonces, el diario del día para mí fue también un coche escuela, porque yo venía de, por ahí dedicarle varios días a una nota corta y pensar cada palabra, y de repente entraba al diario del día y tenías que escribir 4 notas para hace 2 horas, porque ya venció el tiempo. ¿Ves? Agarrás una velocidad. Sí, tremendo. Al diario La Nación, el apodo fue Dedos, porque además yo escribo sin mirarle el teclado, donde ellos podemos estar hablando y yo estar, sí, contame, que no sé qué, ¿ves? Me decían, Hugo, pará, dejá de escribir. Entonces yo, tac, hacía así, como diciendo, sí, ¿qué pasa? Mirá, no, te tengo que hacer una consulta, no sé cómo van a ver, y yo miraba como diciendo, dale, que tengo así, ¿qué? Entonces, rápidamente uno de los apodos que me pusieron en el diario era ese, D2, porque parecía, mirá, Hugo, se cayó una nota, faltan 80 líneas, ¿la podés cubrir vos? Sí, vos, me empezaba. Entonces hay un GIF de Jim Carrey, ¿lo viste? Ese que está, flaco está escribiendo así. Bueno, rapidísimo. ¿Sabes la cantidad de veces que me mandaron ese GIF? A mí, ¿viste? Ahora, Hugo, hablando de lo que es, vos muchas veces te referiste a lo que son los métodos, ¿no? La metodología de trabajo. Pero yo lo que sostengo, y corregime si esto no es así, es que cuando vos tenés un método, también tenés que tener un objetivo. O sea, vos tenés que llegar a algo. Es lo mismo que cuando vos, por ejemplo, te querés ir de vacaciones, sabés a dónde vas, pero tenés que ir por la ruta, ese es el método, y el objetivo es llegar al lugar. Digo, ¿cómo es esa planificación de lo que es el objetivo, sabiendo además con la experiencia? Porque yo me imagino que no debe ser lo mismo
estar empezando a estar ahora, además que seguramente vas a estar unos cuantos años más ejerciendo el periodismo, pero cómo se ha modificado y también cómo se consolidó, ¿no? Esa idea de lo importante que es tener la planificación bien hecha. Ese es un muy buen punto, Nico. Pues además tampoco creo que haya un manual o un recetario único para hacer periodismo y mucho menos periodismo de investigación. Porque depende primero de las circunstancias personales y laborales de cada uno, también de las circunstancias temporales. Entonces vos mirás, por ejemplo, hoy alguno de los libros clave para el periodismo, como era, por ejemplo, Todos los hombres del presidente, de Woodward y Bernstein, que es un libro, si querés, icónico de periodismo y periodismo de investigación sobre el caso Watergate. Y los tipos te hablan y hay muchos muy buenos consejos, pero hay otros ya quedaron totalmente desactualizados. ¿Por qué? Porque hoy, en aquel momento no había teléfonos celulares, tenían que ir con monedas a buscar teléfonos públicos. Hoy, olvidate, ya tenés el teléfono celular. No. Segundo, escribían a máquina, ahora tenés computadora. Tercero, no tenían internet, tenían que buscar en librería. Entonces, si querés, mucho de la metodología depende de tu contexto histórico y del contexto tecnológico. De hecho, yo cuando arranqué... Ahora, ¿ahí me escuchás vos o te perdí, Nico? Se te escuchaba, ahora sí, a ver, se te ve medio borroso, Sí, ahí yo pero me también parece que te se escucha comprendo. bien. Lo que te decía era que también depende del contexto histórico y tecnológico. Entonces, por ejemplo, cuando yo arranqué, Nico, no había teléfonos celulares. De hecho, yo me cuelgo la medallita de que debo haber sido el primer periodista del Diario de la Nación que mandó una nota a la redacción tipiada en un teléfono celular. Y eso fue porque yo era el corresponsal ante la Casa Blanca, estaba cubriendo la campaña electoral de Barack Obama y desde el estadio de fútbol donde estaba Barack Obama, mientras que él hablaba, yo iba tipeando e iba mandando notas al Diario de la Nación en el mismo teléfono. Eso, imagínate, hace 20 años, tenías que salir corriendo, buscar un teléfono público, poner monedas y dictarle a algún editor en la redacción que se ponía a escribir lo que vos le estabas diciendo, ¿sí? Sí, pero además Dicho el esto, tiempo, ¿no? Porque eso, a ver, claro, el tiempo o sea, cambió un montón. y además, demos un siguiente paso. También es distinta la metodología cuando a vos te toca, por ejemplo, encargar investigaciones como han sido Panama Papers o Pandora Papers, donde son 12 millones de documentos y cada documento pueden tener una página o 1000, con lo cual son cientos o miles de millones de páginas que hay que analizar. No te podés poner a leer una por una como si fuera un memo. Entonces tenés que desarrollar programas que corran OCRs, que a su vez permitan bajar toda la información a base de datos, donde a su vez vos tenés que desarrollar otra base de datos, un listado. En nuestro caso tenemos uno con 42.000 nombres de sociedades, personas y otros datos de interés, que a su vez los cruzamos nuestra base de datos de 42.000 nombres con la base de datos de 12 millones de documentos y encontramos a ver qué nombres pueden llegar a ser, digamos, Alcoyana. Encontraste una posible coincidencia, que después puede ser un homónimo, que puede ocurrirte. Entonces, hay muchas de estas cosas, pero en definitiva, como Hubo un metodología, caso que, sí, que acerca del homónimo te pasó. No me acuerdo ahora el apellido, que usaste como las páginas amarillas y fueron como 203 personas, una cosa así. claro, en ese caso no fueron homónimos, tenés buena memoria. Homónimos, te doy un caso, fue el de, por ejemplo, había un Luis Zaguier en los Panama Papers. Luis Zaguier es el nombre de unos accionistas del Diario de la Nación. Ahora, cuando miramos, el Luis Zaguier que aparecía en los Panama Papers es un señor que vive en Paraguay, que no tiene nada que ver, no tiene parentesco, no tiene nada con los Zaguier de acá. Es un ejemplo, como puede tener Claro. millones. Mirá, te está buscando un tipo que se llama Juan González, olvídate, Sí. vas a tener... Claro, distinto es si vos tenés un tipo que se llama Alejandro Paul van den Brule. Hubo 2 en el planeta. Al otro lo ubiqué, estaba en Holanda. Me dijo, yo no soy, así que ergo era el único otro en el planeta que podía ser era
este otro Van den Brule. Pero digamos, este proceso pasa. Ese otro caso que vos decís fue el que yo estaba buscando un señor y no lo encontré en la guía telefónica, no lo encontré en el padrón electoral, no lo encontré en Gnosis, no lo encontré en Lexis, no lo encontré en los registros de la FIP, no lo encontré, no lo encontré, no lo encontré, y dije, acá algo pasa. Y agarré por la guía telefónica a todos los que tenían el mismo apellido y empecé, uno por uno, tac, 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 tac. Bueno, tardé 102 llamados que me atendieron. Pero no es llamar que me dé ocupado. No es llamar y que te digan el teléfono está desactivado. No, no. Llamar, 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 llamar. Hola, ¿qué tal? Soy Balconado del Diario de la Nación. Estoy buscando a la familia. Mire, estoy buscando a alguien que se llama... No es pariente nuestro. Ah, bien, muy bien. Pum, cortar. Hasta que en el llamado número 102 o 103 me atiende. Sí, sí, era mi hermano. Digo, ¿cómo? Sí, falleció hace unos años, ya estaba, viste, como una semana estuve llamando por teléfono. Entonces ya estaba, agarrar el teléfono y romperlo todo. Y dice, bueno, pero ¿qué necesita usted saber? Entonces yo le explico lo que yo necesitaba. Me dice, llame de mi parte a un señor que en su momento trabajó con mi hermano. No tengo el número de teléfono, pero su nombre es tal y tal y tal. Por suerte, ese señor fue más fácil de ubicar y este señor me permitió dar el siguiente paso. Entonces, mucho de nuestro trabajo tiene poco de sexy y mucho de esto, de metodología, de constancia. Hay toda una serie de técnicas de investigación, técnicas de entrevistado, técnicas de búsqueda de fuentes, técnicas para analizar incluso zonas, para moverte, cuestiones de seguridad, o sea, hay muchas cosas. Algunas que podés prepararte y otras son propias, si querés, de tu propia vivencia, qué es lo que funciona para vos. Porque, por ejemplo, a mí me puede funcionar algo y me resulta muy útil que para vos decís, mira, a mí Hugo, eso a mí no me sirve, no me interesa. Bueno, listo, lo descartás y seguís. Entonces, te doy otro ejemplo puntual. Dame un segundo. Este es un librazo. Este es un librazo. Este libro está escrito en la 5ª edición, ahí se ve, y está escrito por esta gente. Y se trata también de lo que son los métodos, ¿no? Sí. Este libro me lo recomendaron cuando yo hice una beca en Estados Unidos, gente que trabajaba en el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal. Tipos que ganaron el premio Pulitzer tenían este libro en su escritorio. Sí. Entonces, cuando tipos que son cracks me lo recomendaron, me lo compré. Este libro está muy centrado en metodología. Fíjate esto, cuando agarré al voleo una página cualquiera. Recursos para reportero. ¿Sí? Entonces, es muy centrado en el how to, el cómo hacerlo. Pero otra vez, esto no es un recetario único y mágico que sirve para todos. Hay cosas que te pueden funcionar y otras que no. Entonces, yo a veces tengo que buscar algo y yo agarro este libro, que está marcado, está todo, y digo, a ver cómo lo hacen los gringos, tal cosa. Entonces, algunas cosas me ha servido y otras cosas digo, no, esto es impracticable en Argentina. Y lo descarto. Pero al mismo tiempo, fíjate dónde lo tengo. Lo tengo acá atrás, al lado mío. No es que lo tengo, las 4 paredes Claro. tienen el libro. No es que está allá, Vaya lo tengo más. acá. Exactamente. Es cierto, Hugo, que... De hecho, mira, reíte. Acá atrás es Tratado de Auditoría Forense, ahí abajo. ¿Lo llegas a ver o no? sí, está justo al lado. Ahí se ve mejor, sí. Bueno, son 2 tomos justamente también de técnicas de investigación forense. Es decir, a ver, un criminalista, ¿cómo encara este caso? Bueno, entonces son todos libros de how to, distintos casos de investigación. Tenés las bases ahí, claro, totalmente. Claro. ¿Es cierto que te gustaría tener una librería en algún momento? Sí. De hecho, ya estoy en eso. ¿Ya estás en eso? Estoy en eso. Con una prima a la cual yo le estoy dando una mano, pero sí. De hecho, te doy otro título. ¿Vos qué harías, Nico? Primero empezá vos, ahora yo hago la pregunta. Vos, Nico, si ganaras el King 6, ¿qué harías? Uf. Viajar, creo yo. Depende de la cantidad de dinero también, ¿no? Pero... Bueno, sí.
Sí, a ver, digamos, si un es una monto que te cantidad de dinero, solucionara la vida. y yo creo que viajar es un plan importante, es un plan bueno para conocer. Bueno, en mi caso, escribir. Yo me dedicaría full time a escribir libros de ficción y de no ficción. Y si vos me preguntás, Olivera, un punto de referencia, Arturo Pérez Reverte. Eh, Me gusta lo que escribe y me Lo tenés como gusta, guía. sí, como punto de referencia, no como ídolo, como punto de referencia. Mira, ese es un camino posible, un camino que me gustaría recorrer, un camino que intento recorrer. Entonces yo ya escribí 5 libros de investigación, 2 libros de antologías de entrevistas, y estoy ahora tratando de escribir mi primer libro de ficción, que está apoyado en 5 años de investigación histórica de un determinado periodo que a mí me interesa mucho. Más no quiero contar porque si después no fructifica en un libro, si no voy a quedar como un vendehumo, pero digamos, a mí me apasiona mucho eso y de hecho, como te contaba antes, Nico, cuando mi mujer se va a tomar un café y mis hijos se van a jugar fútbol, quedo solo, me dedico a leer sobre ese tema y a escribir sobre ese tema. Ujú. Hugo, ya te voy haciendo las últimas para cerrar. Vale, Eh, a ver, hay una. Yo lo que fui notando es que en las entrevistas que vos publicás, también en el diario La Nación, siempre está, ¿no? La de si hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiera gustado que te haga. Hace poco, por ejemplo, leí una que le hiciste a Gary Kasparov, ¿no? El campeón mundial de ajedrez, uno de los mejores de la historia. Que además, esto también es importante, ahí está también un ejemplo de los caminos que se van abriendo, las puertas que se van abriendo, porque Kasparov en algún momento, al final de la nota, estaba leyendo que te contó una historia desconocida totalmente del fútbol, la relación que tuvo con Argentina, o sea, como que aprendés siempre de cosas que quizás ni siquiera vos te la imaginabas. exactamente. Y para mí eso es una de las, una de las variantes más lindas que tiene el periodismo, que es que te ofrece sorpresas, te saca de la rutina, te permite conocer gente inesperada, hablar de temas impensados. Y uno de los ejes de esta serie de entrevistas, Nico, era justamente el no entrevistar a argentinos. Y no por una cuestión frívola de creer que los de afuera son mejores o más interesantes, sino simplemente decir, mira, a ver, cómo están viendo personas que viven en otros lugares los mismos temas, porque eventualmente su perspectiva puede ser distinta y puede ser interesante o no. Después corresponderá a nosotros descartarlo. Pero digamos, ¿qué tiene para decirme qué le preocupa un hombre o una mujer que vive en África, o que vive en Oceanía, o que vive en Rusia, o en China? Porque eventualmente lo que esa persona mira y le preocupa o le interesa es totalmente distinto a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, uno de los aspectos más interesantes era justamente yo preguntarle sobre los temas que a mí me interesaba preguntarle, pero al mismo tiempo darle al menos una oportunidad de decir, ¿y a vos qué te interesa? Porque por eso te estuve preguntando sobre triangulitos azules y vos no Claro. tenías ni siquiera ganas ni interés de hablar sobre geometría. Y por ahí vos lo que me querías hablar en vez de geometría era sobre arte. Entonces, claramente, en ese caso, yo he perdido una oportunidad al no preguntarte qué quisieras abordar, que por ahí termina siendo mucho más rico. Y la entrevista termina teniendo una segunda vida que nos permite recorrer por ese lado. Entonces, sí, alguna de las entrevistas más interesantes fue cuando esas personas me dicen, pues es que a mí lo que me interesa es, te vienen con comentarios espectaculares, ¿sí? Mirá vos. Hugo, ¿hay alguna pregunta que no te hice? Era cantado, de sobrepique me iba a hacer esa, Nico, era, Hay pero que, hay que aprovechar la oportunidad, ¿viste? Vos viste cómo es que hay que ser así. sí, hay una pregunta que no me hiciste, sí, que es, ¿qué es lo que más te preocupa?
en nuestro oficio. Y te diría, Nico, en estos momentos, que es el sesgo de confirmación combinado con las redes sociales, combinado con la grieta, que te da como resultado que dos personas pueden ir caminando por la vida en dos universos paralelos que no se tocan entre sí, con creencias contrapuestas, sin vasos comunicantes entre sí, y que mutuamente creen que el otro está equivocado, que es un imbécil o que incluso es un traidor a la patria. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y eso cómo se resuelve? Claro, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Y eso lo he hablado con hombres y mujeres para estos libros, y es una pregunta sin respuesta, o al menos no es una respuesta fácil, no es una respuesta unívoca, no es una respuesta a corto plazo, en la cual también depende también mucho de el deseo que tenga cada persona de tratar de entender al otro, de ejercer la empatía, de practicar la empatía. Es decir, ¿y a vos qué es lo que, supongamos, saliendo de acá de la Argentina para no incomodar a nadie, si vos fueras seguidor de Trump y yo no, es el ejercicio intelectual de decir, ¿y vos qué le ves de bien a Trump? Y te lo pregunto no para tratarte de idiota, no para decirte que estás equivocado, sino ¿qué le ves valioso para yo tratar de entender qué puede ser valioso de Trump, para por lo menos, aunque no comparta lo que vos considerás valioso, por lo menos entender que hay personas que ven algo valioso en él? ¿Se entiende? Y salir de la comodidad también. Para a su vez, la próxima vez que yo hable sobre Trump, pueda consignar que hay personas que consideran valioso algunos aspectos de Trump y al mismo tiempo tratar con respeto a esas personas y no decir son todos imbéciles. Entonces, llevándolo a la Argentina, hay personas que creen que Cristina es una yegua y otros que creen que Cristina es una santa. Hay algunos que creen que Macri es la dictadura y un gato, y hay otros que creen que es el santo varón de la República Argentina. Y eventualmente en los matices y en tratar de comprender las disonancias, discrepancias, las distintas visiones, esté nuestro camino mirando hacia adelante. Y cierro con esto, Nico. Perdón por hacerte tan largo, pero vos fuiste el que me hizo la pregunta, que es lo que no me habías preguntado. No, pero es también desarrollar y aprender. Que es, si tenemos que llegar a algunos consensos básicos para que la Argentina con cada nuevo gobierno no pegue volantazos, que es o la Argentina neoliberal o la Argentina progresista o populista o como la quieras definir, y que en definitiva cada 4 u 8 años estamos así pegando volantazos, haciendo reformas tributarias, reformas previsionales, reformas laborales, y que entonces vos decís cada 4 o cada 8 años pegamos un volantazo que reacomoda todo el sistema de vida. Algunos consensos básicos tenemos que tener. Es decir, a ver, pongámonos de acuerdo en algo. Ahora, para poder ponerte de acuerdo, vos tenés que reconocer a la otra persona como persona, no como un imbécil traidor a la patria. Es básico, si no, con un traidor a la patria vos no podés negociar. Entonces, este es un desafío. Y este es uno de los focos de interés que a mí más me interesa. Y cierro. Entre el 97 y el 99 yo estudié en España. Uno de los ejes que me hicieron estudiar allá, y estudiar en serio más allá de la versión Villiquen, fue los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa creemos acá en la Argentina, que fueron españoles que se levantaron un día y dice, vamos a consensuar. Se tomaron de la mano y salticaron por los Alpes, diciendo que bien nos hemos puesto de acuerdo. Los pactos de la Moncloa, que fueron dos esenciales, uno político-judicial y el otro económico, fueron discusiones durísimas, Nico, que se dieron de a portazos. Que, por ejemplo, Manuel Fraga Iribarne, representante de la extrema derecha, tuvo que sentarse en la misma mesa con el Partido Comunista que acababan de sacar de la clandestinidad. Y uno y otro tenían claro
que si no se ponían de acuerdo, eventualmente podían volver a la guerra civil. Y además que tenías a representantes del empresariado y los sindicatos en un momento dicen, a mí esto es una mierda. Dieron un portazo y se fueron. Pero como vieron que el resto continuaba dentro de las discusiones, volvieron a golpear la puerta y dijeron, queremos volver a entrar. Y entraron otra vez. Entonces, no fueron conversaciones agradables, fueron durísimas, durísimas, en las cuales no todos tampoco terminaron firmando todos los documentos. Pero entonces acá la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros llegar a alcanzar esos consensos que nos permitan desarrollarnos como país? Y no tengo respuesta. Eso es lo que me inquieta. Eso es lo que inquieta y ese es el desafío, ¿no? También seguramente para el futuro. Hugo, Sí. muchísimas gracias. La realidad es que me parece que podríamos hablar de por muchísimo tiempo. Sos una enciclopedia del periodismo para mí, con las experiencias, las Claro. entrevistas, la trayectoria y todo. Ahí tenés el libro atrás, no sé si lo querés mostrar ya para cerrar y acercarlo un poco a la cámara. Ahí está, muy bien. Ahí se ve muy bien. Para aprender y reflexionar, que es lo más importante y que quizás a veces nos falta un poquito. Muchísimas gracias, Hugo, por el tiempo, por la gentileza que tuviste, un placer enorme, de nuevo te digo, y un gustazo, realmente. Yo al contrario, Nico, gracias a vos por tu paciencia, tu disposición, por tus comentarios sobre mi trabajo. Te lo agradezco muchísimo y lo valoro muchísimo porque recarga baterías. Así que muchísimas gracias. Y si alguna vez volvemos a hacer esto, será una de dos. Si logro lanzar el libro de ficción, que Dios te escuche, siguiendo Camilo Pérez Reverte, o dos, porque yo te tengo que hacer preguntas a vos sobre la AFA. Pero eso ya quedará para otro momento, ¿ok? Con todo gusto y un placer y una responsabilidad, porque ser entrevistado por Hugo Alconada requiere de una preparación y un conocimiento importante, así que hay que estar bien preparado, me parece. Va a ser un placer. Muchas gracias, Nico. Un Vamos placer, arriba. Hugo, y muchas gracias. Un saludo muy Hasta la grande para próxima. todos y nos estaremos encontrando en la próxima. Muchas gracias, Hugo, y un saludo para todos. Chau, chau. Chao, chao.